Hace poco me compré la Xiaoxin Pad Pro de Lenovo y durante 3 meses la he probado y se ha convertido en una de mis herramientas favoritas como creador de contenido. Esta tablet la conseguí en AliExpress por $400 junto con su lápiz de dibujo y, como es de esperar, tiene un excelente desempeño para disfrutar contenido multimedia, juegos de gama alta y podrás ejecutar cualquier aplicación con una muy buena autonomía. Pero si eres como yo, quizás lo que más te importe es: ¿sirve para artistas digitales? Pues en este video te contaré mi experiencia enfocada en el arte digital. Hola, soy Fito, y en este canal encontrarás cursos y tutoriales de ilustración y animación digital, así que te invito a suscribirte. Ahora comencemos. La tablet que compré es la Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022, y la principal diferencia con la Lenovo P11 Pro es que la Xiaoxin Pad trae procesador Snapdragon mientras que la P11 Pro es de MediaTek. Además, esta tablet viene con 8 GB de RAM, mientras que la P11 Pro suele venir con 6 GB. También es importante aclarar que la Xiaoxin Pad Pro soporta carga rápida de 68 volts, mientras que la con procesador MediaTek se queda en 33. Aclarado este punto, ahora pasaremos al unboxing. Esta versión trae las cajas en chino, pero no te preocupes, ya que soporta varios idiomas, entre ellos inglés. Yo la compré junto con la Lenovo Precision Pen 3. Este viene en su propia caja junto con las instrucciones y una punta de repuesto. La punta es blanda y con excelente tacto. Además, la tablet viene con protección Gorilla Glass, por lo que no habrá problema con arañazos. Pero como yo me dedico a dibujar, le coloqué una mica protectora. Ahora en la caja de la tablet vendrá el cargador de 68 volts junto a su cable USB tipo C a tipo C. También viene un adaptador de tipo C a jack de audífonos. Por último, vendrá el pin para el slot de microSD y las instrucciones. La tablet es muy liviana, en un cuerpo de plástico con acabado tipo aluminio. Su puerto USB tipo C permite salida de video. También viene con pines magnéticos para un teclado. Una de las características por la que la adquirí es su pantalla de 11.2 pulgadas OLED 2K, con tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 600 nits. Traduciéndolo, es una pantalla de gama alta, con excelentes negros y contrastes, y creo que por el rango de precio es la mejor pantalla que podemos encontrar. Ahora, hablando del lápiz, es muy cómodo de usar. Tiene funciones Bluetooth y un botón que se puede configurar con algunas acciones. Este lápiz reconoce hasta 4096 niveles de presión e inclinación. Para cargarlo, simplemente debemos pegarlo a la parte trasera de la tablet y se cargará de manera inalámbrica. Y aunque puede funcionar sin necesidad de Bluetooth, sí lleva una batería, por lo que se necesita cargar, pero con una excelente duración de unas 12 horas de uso continuo en promedio, incluyendo la opción de cargarlo hasta el 25% en unos minutos. La sensación al dibujar es muy buena, dando buen margen para variar los trazos. Además, funciona bastante bien su modo de bloqueo de palma mientras se dibuja con el lápiz. También, gracias a su procesador, que en el 21 fue de gama alta, nos permite tener un buen rendimiento, por lo que podremos utilizarla para cualquier app. Por ejemplo, en este dibujo llevé un total de 35 capas y la tablet se comportó debidamente, sin lag ni ningún problema. Inclusive se puede usar para apps de animación y modelado 3D. También tiene algunas funciones muy útiles, como poder trabajar con pantalla dividida y volver en ventanas flotantes la mayoría de apps. También, si la conectamos por el puerto USB a un HDMI, podremos duplicar la pantalla o inclusive cambiarla como extensión para tener dos pantallas. También tiene un modo de escritorio para usarla como notebook. Otro punto muy bueno de esta tablet es la duración de batería. La he usado para dibujar de manera continua y su batería dura horas. Si la usan para contenido multimedia, durará cerca de 8 horas. Claramente los juegos son lo que más consumen, pero comparándola con mi Galaxy Tab S6 Lite, la Lenovo la gana por bastante en autonomía y potencia. Además, gracias a su cargador de 68 volts, carga de 0 a 100 en una hora. En cuanto a sus especificaciones, viene con la capa de personalización de Lenovo, SUI 15, basado en Android 13, y es bastante limpio. Su procesador es el Snapdragon 870, acompañado de 8 GB de RAM, y en almacenamiento viene con 128 GB, la cual es un poco justa, pero se puede ampliar hasta 1 TB por microSD. En conclusión,
Es una buena tablet con una excelente pantalla a un precio muy competitivo. Y analizando sus principales competidores, por el rango de precio me parece que es la mejor opción para buscar una tablet para dibujo digital y creación de contenido multimedia. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que haciendo clic en el botón unirme tendrás acceso a mis cursos exclusivos, y así podrás formar parte de la comunidad de miembros de Fitotut. Por favor, apóyame dándole like al video, compartiéndolo con tus amigos y sobre todo suscribiéndote si todavía no lo estás. Si te quedaste con alguna duda o sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.